Hola, muy buenas tardes. Vamos a estar hoy continuando con este módulo uno, con nuestro siguiente tema dentro de este curso de competencias en litigación en materia de juicio oral laboral. Y bueno, me voy a permitir compartir mi pantalla para que presentemos ahora sí que la presentación del día de hoy. Muy bien, pues hoy tenemos un tema que es muy interesante, es muy relevante para este curso, sobre todo cuando estamos iniciando a hablar acerca ya de técnicas de litigación oral como muy específicas para el juicio oral. Y es el tema que se llama creación de una teoría del caso basada en una estrategia jurídica. Como vemos aquí en el programa, está en nuestro punto número 2. Ya hablamos un poquito sobre los principios técnicos del juicio oral en materia laboral. En general, hablamos un poco de los principios que rodean al proceso y aquellos que les llamamos técnicos porque tienen que ver, pues ahora sí que con la operación, con la operatividad, con el quehacer del proceso penal y que aplican, bueno, al juicio oral y que están materializados en la Ley Federal del Trabajo, pues con diferentes normativas, con diferentes facultades, con diferentes reglas muy específicas que aplican al juicio oral y en general, ¿no? A todo el proceso que se lleva en materia laboral. Y bueno, vamos a iniciar a hablar acerca de la creación de la teoría del caso, definiendo qué es la teoría del caso. La teoría del caso, así muy sencillamente, se define como la historia que el litigante quiere que se acepte o se crea como válida. Entonces, básicamente, la teoría del caso parte de la premisa de que existe una persona, una parte dentro de un procedimiento litigioso, ¿no? Donde hay un conflicto, hay un litigio, hay algo que discutir en donde las partes no se han puesto de acuerdo, tienen versiones diferentes y plantean lo que para cada una de ellas sucedió, ¿no? En el dado caso de que sean dos o más partes, ¿no? Tienen siempre los procedimientos donde existe un conflicto, tenemos cuando menos a dos partes que pueden tener dos versiones de los hechos. Estas versiones de los hechos, estas diferentes historias que cuentan las partes en un procedimiento, eh, generalmente en un conflicto difieren en todo o en parte, ¿no? Entonces podemos tener dos versiones completamente opuestas, ¿no? Que se excluyan en su totalidad, o podemos tener teorías del caso o versiones de los hechos que tal vez coincidan en muchos puntos, pero que necesariamente en alguno de esos puntos van a diferir. Y ahí es donde va a estar la controversia. Entonces tenemos que identificar, es muy importante empezar a identificar que cuando hay dos versiones de los hechos o más versiones de los hechos dentro de un caso, dentro de un litigio, dentro de un proceso, pues bueno, ¿no? Hay que tener muy, muy en claro, ¿no? Según cada una de estas partes que presenta sus versiones de los hechos, pues dónde están ahora sí los hechos como controvertidos, los hechos litigiosos. Esto es muy, muy importante porque vamos a estar hablando este, durante este tema, durante la sesión de hoy, pues como es muy, muy relevante tener en consideración, bueno, dónde va a estar la atención del tribunal para resolver la cuestión y el fondo del asunto. La teoría del caso, ya hablando un poquito más como de definiciones, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en la contradicción de tesis 101-2015 estableció que la teoría del caso es una figura entendida como el argumento que formulan las partes para pretender demostrar, y aquí viene, ¿no?, la historia de lo que realmente ocurrió en los hechos materia del proceso. Entonces, hablamos de lo mismo, ¿no? Son aquellos hechos que son relevantes a aquello que está controvertido, a la litis, en dado caso, y que busca pues orientar sobre para cada una de las partes qué dicen que sucedió. Pero no nada más es una historia, digamos, lisa y llana sobre voy a contar qué pasó y a manera de chisme o a manera muy informal, yo creo que pasó esto y ya está, sino que verdaderamente es una figura que se da en la tierra, pues de lo jurídico, ¿no? Del proceso. La teoría del caso existe en función del proceso para poder servir como una herramienta para crear argumentos que, pues al fin y al cabo,
se basen en pretensiones jurídicas que cada una de las partes quieren obtener, que quieren demostrar, que quieren poder llegar y conseguir dentro del proceso. Entonces, para este efecto, la teoría del caso, también lo dice la Suprema Corte de Justicia y lo dice la teoría, se compone de tres elementos: un elemento fáctico, un elemento jurídico y un elemento probatorio. Entonces, vamos a ver que dentro de la construcción de una teoría del caso, o sea, de una versión, de una parte, de lo que viene a afirmar, ¿no? Como cierto o como lo que ocurrió para cada una de las partes dentro del proceso, pues verdaderamente se va a transformar y se va a poder transmitir como una figura importante dentro del proceso para construir también argumentación dentro de los diferentes momentos del proceso, ¿no? Vamos a enfocarnos a cómo esta teoría del caso se va a manifestar en el juicio oral, pero vamos también a ver durante esta sesión que la teoría del caso empieza a construirse y empieza a pensarse y empieza a imaginarse desde que tenemos conocimiento de un caso, ¿no? A partir de lo que nos cuenta el cliente, de lo que nos cuenta alguna de las partes, de lo que vayamos investigando, de los documentos y de toda la información que tengamos a nuestra disposición, ¿no? Finalmente, para tener esta figura completa que tiene elementos fácticos, o sea, qué sucedió, ¿no? Ahora sí, netamente, cuál es la versión de los hechos, cuál es la historia, que finalmente van a estar relacionados a una teoría jurídica. O sea, no solamente son los hechos, sino que son los hechos que tienen relevancia jurídica dentro de un proceso y que además las partes pueden demostrar que sucedieron y que merecen tener la prevalencia de esa teoría jurídica, ¿no? Entonces, estos son tres elementos que van a ser sumamente importantes al momento de pensar en la teoría del caso. No nada más son los hechos, no nada más es el relato de yo creo que pasó esto, sino que tiene que ser un relato que encuentre una adecuación en un supuesto jurídico que es el que quiere alcanzar o el que quiere demostrar alguna de las partes y que, bueno, esté sustentada en diferentes formas, en medios probatorios, ¿no? Y vamos a estar hablando de cuáles son los que se admiten o no se admiten dentro del proceso laboral, dentro del juicio. Ya ustedes seguramente más adelante tendrán una sesión específica para hablar de pruebas, de cómo deshogarlas en la audiencia, pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito sin entrar tanto en detalle de la admisibilidad, de cómo se desahogan, de cómo se perfeccionan las pruebas. Simplemente vamos a hablar de cuáles de ellas podemos contemplar al crear la teoría del caso de ambas partes, ¿no? ¿Para qué sirve una teoría del caso? La Suprema Corte definió a la teoría del caso, ya lo dijimos, ¿no? Como esta idea central, conjunto de hechos sobre los que una de las partes o las partes van a participar. Y algo muy importante es que relaciona directamente la Suprema Corte de Justicia a la teoría del caso con el fin o el objetivo de poder argumentar en la audiencia. Y este argumento va a buscar establecer la hipótesis procesal que una de las partes, y bueno, claro, ambas partes, porque las partes van a tener que tener una teoría del caso, ya dijimos, o totalmente opuesta o a veces consistente en algún rubro, pero las partes van a tener que construir y demostrar esa teoría del caso a efectos de que esta hipótesis quede establecida dentro del proceso, dentro del juicio, y esta hipótesis con estos componentes fácticos, jurídicos y probatorios sustenten la decisión del juzgador. Y esto es muy importante, porque la teoría del caso, al ser una figura que tiene estos tres componentes, basta para hacer y para estar adecuada a una propuesta de resolución o de sentencia que le demos al tribunal. Recordemos cómo tienen que estar todas las resoluciones que nos dé una autoridad jurisdiccional, un órgano jurisdiccional, en este caso el tribunal laboral. Pues todos los actos de autoridad, todas las decisiones de las autoridades tienen que estar fundadas y motivadas. Esto es, tienen que estar basadas en algún supuesto jurídico que se actualice en el caso concreto, que además se pueda establecer pues la subsunción de ese derecho o de esa figura jurídica a un hecho en la realidad y que además pues hayan motivos y razones suficientes de por qué se tiene probada y se considera que pues se da esa situación en la realidad, ¿no? Entonces, en realidad, la teoría del caso es
argumentativamente consistente, busca establecer la hipótesis dentro del proceso y se basa mucho en la capacidad argumentativa de las partes para sostener sus pretensiones dentro del juicio. Muy, muy importante. Si tenemos clarísima la teoría del caso dentro del proceso, pues muy probablemente vamos a poder llevar a cabo todas nuestras actuaciones probatorias y argumentativas para sustentar, ¿no? Y para buscar sostener estas pretensiones que busquemos dentro de un juicio ante la autoridad. O sea, va a ser una herramienta muy, muy valiosa para planear, para argumentar, para presentar información, para buscar información. O sea, eso lo vamos a ir viendo, pero la teoría del caso es esta figura que es sumamente relevante cuando estamos hablando de técnicas de litigación oral y de planeación de pues, estrategias jurídicas litigiosas dentro de un proceso. La teoría del caso, pues cómo viene o cómo entra o cómo se introduce o cómo podemos pensarla dentro del proceso laboral y por supuesto en su momento dentro del juicio oral. La teoría del caso ciertamente, hemos estado hablando que incluso ya la Suprema Corte habló de ella y se pronunció al respecto. Ciertamente la teoría del caso como una figura en nuestro sistema jurídico mexicano surge a través o en el marco del sistema penal acusatorio y oral, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? Y les puse aquí una fotito, ¿no? Como de dos personas que se están peleando, que parece que están así como negociando, pero se están peleando. Porque la teoría del caso generalmente se concibe como una figura que sirve a los procesos pues que son adversariales, ¿no? En donde ambas partes pues básicamente están en el ring, están peleando por que prevalezca su versión de los hechos y la forma en la que se incorpora la información dentro de los juicios o dentro de los procesos es única y exclusivamente a través de lo que ofrezcan, lo que vengan a traer las partes. Y en un sistema adversarial, sistemas, procesos que son netamente adversariales, se tiene la idea de que la verdad va a llegar o se va a acceder a la verdad a través de esta contienda de las partes que van a echar toda la carne al asador para traer todos los hechos, toda la información y todas las pruebas que desvirtúen, demuestren su propia teoría del caso, su versión de los hechos y que desvirtúen la de la parte contraria, ¿no? Entonces, generalmente esta figura de la teoría del caso pues se relaciona más con el sistema penal acusatorio, donde tenemos pues dos partes, ¿no? Que generalmente son la fiscalía y la defensa, tenemos también pues, a la víctima que puede coadyuvar o puede también participar en diferentes partes del procedimiento penal, pero pues generalmente tenemos como dos grandes versiones de los hechos que se enfrentan y que tienen pues su propio lado de la historia, una cara de la moneda diferente y tenemos además pretensiones o supuestos jurídicos contrarios, ¿no? Un delito contra un excluyente o el hecho del delito contra una falta probatoria o una duda razonable que pueda presentar la defensa. Entonces, son como dos versiones muy, muy opuestas que tienen que trabajar muy, muy fuertemente, muy insistentemente cada una de las partes. En cambio, en el derecho procesal laboral, en el derecho que hemos estado viendo en el procedimiento ordinario, ya lo hablamos la sesión pasada, no es un procedimiento, no se trata de procesos que son pues estrictamente adversariales, sino que sí tenemos pues un confrontamiento de versiones, sí, hay un litigio, sí, las partes tienen que comparecer, sí, tienen el derecho de poder pues ofrecer pruebas, de ofrecer sus versiones de los hechos, de presentar sus excepciones, de ofrecer defensas, o sea, todo eso es válido, ¿no? Y está clarísimo, ¿no? Hay todo un engranaje y todo un sistema que permite la participación activa de las partes dentro del proceso laboral, ya sea, por ejemplo, la parte, supongamos, ¿no? La parte actora, el trabajador, la parte trabajadora y el demandado, que es el empleador o el patrón. Dentro de un proceso laboral, pues ambos tienen oportunidad de comparecer, de incluso pues presentar tanto la demanda como la contestación, como una contrademanda, una reconvención, todo eso pues quiere decir que hay un proceso estructurado de tal forma que las partes pueden activamente presentar sus versiones de los hechos, sus pruebas, sus teorías jurídicas, excepciones, pretensiones, etcétera, ¿no? Eso es muy claro, pero algo que estábamos platicando es que el juez en el procedimiento laboral, es el tribunal, el juez
laboral tiene una función muy activa, ¿no? Derivado de estos principios que ya revisamos: inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía, etcétera, ¿no? Hay muchos principios, sobre todo este de veracidad, que permiten que el juez, a diferencia de lo que pasa en el proceso penal, donde las partes son las que sí o sí tienen que llevar la información y que el tribunal va a usar únicamente la información que observe en el juicio, incorporada por las partes para tomar una decisión. La diferencia es que en el caso laboral, ya lo habíamos platicado, ¿no? El juez tiene muchas facultades como para, digamos, de alguna forma suplir, por ejemplo, las deficiencias dentro de la actuación procesal de las partes, ¿no? Sobre todo, y más que nada, más bien, ¿no? Está enfocado a suplir aquellas deficiencias que pueda tener, por ejemplo, la parte trabajadora dentro de un proceso, ¿no? Vemos ahí que el juez tiene la facultad, bajo este principio de veracidad, de ir a buscar la verdad real, ¿no? Darle primacía o primicia a la realidad que estuvo ahí. Entonces sí está escuchando dos versiones de los hechos, una de la parte trabajadora, una del patrón o de la empleadora. Y pues le surgen más preguntas sobre cómo en realidad se dieron los hechos, no entiende, no le queda claro. Bueno, pues puede incluso ordenar que se traigan más pruebas, puede hacer preguntas a los testigos para buscar la información. Y esto hace que a veces, ¿no? En materia laboral, pues dejemos un poco de lado la idea de la necesidad de la teoría del caso, porque pues hay mucha suplencia y porque al fin y al cabo pues podemos depender de otras condiciones de las que no dependeríamos en un sistema totalmente adversarial. Pero yo creo que el hecho de que el juez tenga mucha más participación incluso es un incentivo más para tener una teoría del caso muy, muy clara durante cada juicio, durante cada caso, porque eso quiere decir que no vamos a poder vamos a estar en la posibilidad dentro del juicio, pues como litigantes, ya sea que estemos representando a una u otra de las partes, pues vamos a tener la posibilidad de que el juez pueda suplir las deficiencias que estamos teniendo y puede incluso llegar a conocer más información, y no queremos que esa información no entre si la necesitamos o que entre bajo otra luz si es que nos perjudica en nuestro caso o en nuestra postura, ¿no? Entonces yo creo que aquí, en el proceso laboral, a pesar de que pues esta figura, la teoría del caso, no se concibió como para ser utilizada tal cual en el proceso laboral, creo que es una herramienta sumamente válida y sumamente útil que nos sirve para planear, para tener una estrategia, para llevar a cabo todas las actuaciones y finalmente para argumentar buscando una sentencia favorable dentro pues, de este proceso oral. Vamos a ir viendo por qué. Ya dijimos el principal motivo, que es porque se traduce en estructurar hechos, teoría jurídica y pruebas que contamos dentro pues, de este caso que estemos trabajando, para finalmente llegar y exponer en determinado momento nuestra versión que consideramos debe prevalecer, ¿no? Sea quien sea que estemos representando. Obviamente en este caso pues vamos siempre a enfocarnos un poco más a la visión como defensora del trabajador, pero no vamos a dejar de lado que tanto pues, las partes, ¿no? El trabajador y el patrón, pues van a tener versiones que o van a ser totalmente distantes y que, por ejemplo, a una pretensión hay una excepción como muy, muy específica, eh, y a todas las pretensiones y a todos los hechos hay como defensas o excepciones como muy, muy claras a todos los hechos, o bueno, tal vez en eso sí estamos de acuerdo, pero en esta pequeña cosita que tiene una repercusión jurídica, bueno, en eso no estamos de acuerdo y ahí es donde va a estar el centro de la controversia. O sea, hay que entender que pues, la teoría del caso nos va a servir muchísimo, muchísimo como una herramienta, como una guía, como una pauta dentro del juicio laboral, dentro del procedimiento laboral en general, ¿no? Desde que estemos planeando presentar la demanda o la contestación o la... Um, eh, o estemos yéndonos a la audiencia preliminar para buscar qué pruebas necesitamos que si se admitan o no se admitan, o depurar los hechos que son controversibles, hasta que estemos en el juicio oral, cuando nos toque argumentar ya para cerrar el juicio y que el juez pueda tomar una decisión y dictar una sentencia, ¿no? Vamos a ver que es una herramienta valiosísima durante todo el procedimiento. Muy, muy bueno para investigar, muy, muy bueno para depurar información y para presentar información en juicio.
Ya habíamos dicho que son tres los elementos de la teoría del caso: fáctico, jurídico y probatorio. Fáctico, los hechos en específico. Y cuando hablamos de hechos, hay que centrarnos en aquellos que son relevantes al caso, pero detallando lo más posible todas las circunstancias de tiempo, modo o lugar, ¿no? Y lugar en este caso. Para entender completamente el panorama, ¿no? Poder explicar de manera muy, muy clara dónde, cuándo, por qué, de qué caso en específico estamos hablando, dónde sucedieron los hechos que decimos que pues queremos probar y que afectan y que son jurídicamente relevantes. Todo eso queremos poder explicarlo ante el tribunal. Va a dar una pauta muy, muy, muy clara para tomar decisiones, para poder también desahogar pruebas que establezcan cada uno de estos momentos o cada uno de estos hechos que sucedieron del caso, ¿no? Dentro de la realidad. El supuesto jurídico que actualizan esos hechos, aquí esta parte o ese elemento jurídico requiere un análisis técnico jurídico de los hechos que queremos establecer, ¿no? Entonces, súper importante que si estamos narrando hechos dentro de un proceso, esos hechos necesariamente estén adecuados a algún supuesto jurídico, alineados a algún supuesto jurídico, porque si no, no son hechos que son relevantes dentro del proceso laboral. Pueden ser hechos que pues, sean periféricos o que pues incluso sean hechos impertinentes. Entonces, tenemos que estar muy, muy claros en qué supuesto jurídico es aquel al que se subsumen los hechos en el caso concreto. Y luego tenemos el elemento probatorio, que es la forma en la que se demuestran esos hechos, ¿no? Hay muchas formas, vamos a hablar de eso, ¿no? De probar en, en el procedimiento y en el juicio laboral. Tenemos pruebas tipo personales, ¿no? En donde van peritos, donde van testigos. Tenemos incluso, pues, la confesional. Y tenemos también otro tipo de pruebas donde podemos presentar, pues, por ejemplo, documentos. Vamos a ver qué tipo de documentos son o no admitidos en este caso. Tenemos, por ejemplo, también cualquier tipo de medio de convicción que esté generado por algún tipo de tecnología o ciencia, o sea, fotografías, videos, software, todo eso, pues puede entrar al juicio también para probar estos hechos que al fin y al cabo se subsumen o se adecuan a algún supuesto jurídico que nos interesa en el caso laboral. Entonces, la teoría del caso, ya dijimos, ¿no? Esto es la idea central, la base argumentativa de ambas partes sobre la cual se resuelve una sentencia, ¿no? Buscamos que sea una teoría del caso bien externada y bien comunicada con cada uno de estos componentes, un proyecto de sentencia, ¿no? Y de resolución a nuestro favor. Y se la Suprema Corte que está muy, y que esto puede ser así, o sea, puede ser el soporte de una sentencia porque reúne características jurídicas, los hechos a juzgar, las pruebas, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que existen en un caso. Entonces, la teoría del caso tiene que ser firme, tiene que ser muy concreta, pero tiene que analizar delicadamente dónde están esos hechos que pueden ser problemas, que pueden ser debilidades, que puedan parecer que van a traer abajo, que van a derribar o que van a vencer pues nuestra versión de los hechos o nuestra pretensión o nuestro argumento jurídico, pero bueno, ¿no? Tiene que ser lo suficientemente buena para soportar esto y justificar aquellos momentos o puntos de debilidad. Muy, muy importante, vamos a ir hablando de eso. Vamos a analizar cada uno de los elementos que ya dijimos, ¿no? El fáctico, el jurídico y el probatorio. Primero, hablando del elemento fáctico, son los hechos, ¿no? La reconstrucción de lo que sucedió, obviamente bajo la mira, bajo el enfoque, bajo la interpretación de cada una de las partes, ¿no? La versión del trabajador, pues tiene que ser una versión, obviamente contada desde su punto de vista, desde lo que vivió, desde lo que en ese momento pudo apreciar, pero sin dejar fuera aquellas circunstancias de las que puede tener conocimiento, que igual y si no las expresamos en nuestro, digamos, en su punto de vista, desde su titular, pues entonces puede parecer perjudicial. Entonces, toda la información relevante desde el enfoque de cada una de las partes, pero pues sí, respondiendo a todas y cada una de las preguntas que se puedan hacer sobre qué sucedió realmente, sobre todo apuntando y relacionando con este principio de veracidad, de que lo que buscamos es garantizar que pueda
estar clara la información sobre qué pasó en la realidad. Y una herramienta muy, muy importante y muy, muy buena para poder abordar pues, todo lo que pasó en la realidad y contar la historia sin dejarnos nada de fuera, sin necesidad de que el juzgador vaya a preguntar, es que no me quedó claro, pues es respondiendo todas estas preguntas. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Son preguntas que tenemos que contestar cuando estamos hablando de una narración de los hechos. Si tenemos una narración de los hechos que no responde a todas estas preguntas, pues muy probablemente estamos dejando alguna laguna afuera que va a hacer que el juzgador no entienda, no interpreta o le queden dudas o vacíos sobre la versión de los hechos y probablemente tenga que ir a buscarlas por sí mismo, lo cual pues hace en nuestra teoría del caso ya no esté tan completa o no sea tan robusta para causar esa persuasión y esa suficiencia de ser un proyecto de sentencia o de resolución. Entonces, para empezar, tenemos que reconstruir los hechos desde nuestro enfoque, nuestra versión de los hechos, si somos representantes, en este caso, pues, del trabajador o si estamos defendiendo o representando al patrón, a la empleadora, tener una versión de los hechos que responda claramente a estas preguntas. Yo sé que pasa mucho en el proceso laboral que a veces podemos negar lisa y llanamente que sucedió un hecho de alguna manera como la está narrando la contraparte, pero la idea de la teoría del caso es tener una versión de los hechos, tener una postura, no limitarnos a decir, no, no fue así, lo niego, sino lo niego porque lo que pasó fue esto en realidad, ¿no? La teoría del caso siempre busca como para tener pues este enfoque muy, muy persuasivo. Si estoy negando que pasó algo como la contraparte lo está narrando, bueno, entonces tengo que tener una versión de los hechos sobre cómo sucedió, ¿no? Porque al fin y al cabo, el juzgador y en principio, y en relación al principio de veracidad, pues va a buscar contestar esas preguntas de qué fue lo que en realidad pasó, dónde estaba la realidad palpable, la verdad real. Entonces, muy buena herramienta siempre pensar que estemos construyendo un relato de los hechos del caso, reconstruyendo lo que sucedió, que nuestro relato siempre responda a qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Entonces, si estoy haciendo yo un relato de el patrón, el trabajador tuvo que trabajar horas extra y el patrón nunca las pagó, bueno, a ver, vamos a establecer específicamente qué es lo que sucedió que generara que se actualizara el supuesto jurídico de la necesidad de pagar horas extra, ¿no? O de la violación de pagar esas horas extra, o esas horas de trabajo, por ejemplo, en el que eran días de descanso obligatorios. ¿Qué sucedió? Bueno, pues lo que pasó fue que estaba trabajando fuera del horario o que estaba trabajando en un día obligatorio de descanso, como por ejemplo domingo. ¿Quién? Pues el trabajador, ¿quién se lo pidió? ¿Quién estuvo presente en esa situación? Bueno, pues estuvo el gerente, estuvo el representante, estuvo el patrón. ¿Cómo sucedió? Bueno, pues lo que sucedió fue tal y tal cosa. ¿Cuándo? Bueno, exactamente fueron este día, este día, este día o estas horas. ¿Dónde? En las oficinas, afuera de las oficinas. ¿Por qué? Bueno, pues porque había más trabajo, porque se lo pidieron, porque tiene que contestar el relato de los hechos, cada una y específicamente de estas preguntas para hacer el panorama completo de qué fue lo que sucedió en la verdad tangible. Si no podemos contestar estas preguntas, no podemos pintarle al tribunal la historia de lo que en realidad sucedió. Siempre que hablemos de reconstrucción de los hechos, o sea, no hay una forma, y ya habíamos dicho que otro principio y otra de las cosas por las que se intenta velar dentro del procedimiento laboral y dentro de los procedimientos orales es evitar los formalismos jurídicos. Entonces, no hay una forma específica en la que tengamos que narrar los hechos, pero sí por técnica de litigación y por estrategia se recomienda hacer una narración de los hechos en orden cronológico, ¿no? No se recomienda, por ejemplo, empezar primero, ¿no? Es que estaba yo trabajando las extra este día y este día fue el día del trabajo no remunerado, por ejemplo. Y a partir de ahí ir, porque 2 días antes me habían pedido y porque 3 días antes y porque en la actuación anterior y porque, o sea, no se recomienda ir, ¿no? De atrás para adelante ni empezar a decir algunos hechos y de repente meter otros que estuvieron primero, o sea, se recomienda ir en el orden en el que sucedieron las cosas en la realidad, ¿no? Si vamos a empezar nuestros hechos que son relevantes para demostrar lo que realmente pasó, pues empezar desde el momento en el que en la realidad se empezaron
a acontecer con todos y cada una de estas características respondiendo a estas preguntas, ¿no? Entonces, ¿cuándo empezó a suceder y cómo empezó a materializarse en la realidad este hecho que al fin y al cabo tuvo una repercusión jurídica o que encuadró en un supuesto jurídico que estamos intentando demostrar o que estamos intentando obtener un resultado favorable? Entonces, sí, este trabajo, ¿no? De horas no remuneradas empezó cuando me solicitó quedar un tiempo extra el patrón eh, ese mismo día a la 1 de la tarde. Bueno, pues entonces empezar ahí el relato. Pasó esto y así fueron desenvolviendo los hechos y durante todo este tiempo yo trabajé y estando fuera de mi horario y hasta esta hora terminé y al día siguiente que yo le pregunté qué iba a pasar con él, pues nunca me dijo nada y luego cuando llegó mi recibo, mi nómina, mi pago, bueno, pues esto se vio reflejado. Entonces, ir contando los hechos como se dieron en la realidad, de manera cronológica, ¿no? Sirve mucho hacer líneas del tiempo cuando estamos haciendo nuestro trabajo individual previo al procedimiento, entonces por eso les puse ahí como una límite del tiempo. Algo que también se recomienda es el uso del storytelling, que significa contar una historia. Entonces, no nada más es decir pues todo lo que sucedió, sino utilizar pues ciertos elementos de la persuasión dentro de la forma en la que estamos contando los hechos. No es dramatizar, no es agregar calificativos, es simplemente contar la historia cronológicamente de la mejor forma, ¿no? Una buena historia, según pues esto que consideramos storytelling o contar la historia, tiene un planteamiento del conflicto que se va desarrollando, cronología, hasta llegar a una situación límite que provoca un clímax, ¿no? Que vamos a decir que es cuando como que se actualizó esto que es un supuesto jurídico que genera consecuencias jurídicas y a su vez desemboca en el desenlace, ¿no? O sea, llegó al punto en el que sucedió este hecho y pues este hecho al fin y al cabo tuvo esta consecuencia o esta repercusión que pues se tiene que, cuando lo enlacemos con esta teoría jurídica, resolver de esta forma, ¿no? Eso es algo que es muy importante. Entonces, storytelling, contar las cosas utilizando la persuasión, utilizando pausas, utilizando un lenguaje democrático, entendible. El storytelling siempre busca que la forma en la que contemos la historia sea lo más sencilla y entendible posible, no irle agregando ni palabras rimbombantes, ni empezar por una parte y terminar en la otra, o sea, intentar hacer de la manera más sencilla, clara y continua la descripción de los hechos. Y siempre, pues que tengan que haber estos momentos clímax donde pues ahora sí que se materializa ese supuesto jurídico que estamos queriendo demostrar y que estamos alegando y pues finalmente pues el desenlace, qué es lo que pasó, cómo terminó esa situación y cómo es que esa situación pues ya concluyó a manera en la que, pues bueno, debe tener una consecuencia jurídica, porque podemos decir, no sé, yo estoy pensando que una historia en la que estamos diciendo, bueno, es que yo trabajé horas extras sin que se me la pagaran, o trabajé en un día de descanso obligatorio y nunca se me pagó, pero no ha llegado, por ejemplo, ¿no? La fecha del pago, pues entonces no ha habido un desenlace de esa historia. Entonces, cuando contemos y reconstruyamos los hechos, tienen que ser unos hechos que abarquen lo suficiente como para poder tener el panorama completo de por qué creemos que sucedió y que debe tener una consecuencia específica lo que sucedió. Esto es muy importante. Luego tenemos, ya vamos a ver, ¿no? Muchos ejemplos de pues, cómo se cuenta una historia, de cómo abarcamos pues, de manera cronológica los hechos, de cómo buscamos responder a las preguntas que quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Pero bueno, ¿no? A manera general, pues hay que entender, ¿no? El elemento fáctico son los hechos, la reconstrucción de lo que pasó por cada una de las partes. Ambas partes tienen que tener una versión de los hechos, ya lo dijimos, ¿no? Ya sea, muchas veces pasa, ¿no? En el procedimiento laboral que viene el empleado y dice, bueno, es que yo empecé a trabajar ese día a las 7 de la mañana y todo fue así y de repente pasó esto y aquí fue donde hubo esta violación o esta falta o aquí es donde se materializó eh, esta obligación que ya tenía que cumplir el patrón y que estoy reclamando. Entonces puede ser que el patrón, la empleadora, que en este caso sería, por ejemplo, la demandada en el juicio, diga, no, pues es que yo estoy de acuerdo con que pues, sí,
llegó a las 7 de la mañana, sí pasó esto, pero lo que no estoy de acuerdo es que a esta hora haya sucedido de tal forma este hecho, ¿no? Entonces, aunque en la versión de los hechos de las partes hayan partes que coincidan, hayan hechos en los que estén de acuerdo, pues vale la pena que dentro del storytelling, dentro de la reconstrucción de los hechos, se mencionen cada uno de ellos, ¿no? Que cada quien pueda contar de manera independiente y autosuficiente y autónoma qué es lo que para ella sucedió, ¿no? Luego tenemos el elemento jurídico. Ya dijimos que el elemento jurídico de la teoría del caso requiere un análisis jurídico de los hechos. Generalmente se da en dos fases. Una vez que tenemos ya, bueno, esto fue lo que pasó, determinar la ley aplicable y la teoría jurídica. O sea, a ver, esto que sucedió, ¿dónde, eh, qué ley le aplica? ¿No? ¿Le aplica la Constitución? ¿Le aplica la Ley Federal de Trabajo? ¿Le aplica la Ley del Seguro Social? ¿Dónde está? ¿Dónde está esta normativa que aplica a estos hechos, ¿no? Y decir, bueno, de todo este catálogo de supuestos que hay en, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, ¿cuál de ellos aplica el caso y cuál es la pretensión que tengo respecto a cada uno de estos hechos o de estos supuestos? Entonces, lo primero, ¿no? Ir y decir, bueno, pues si estamos hablando de un caso de despido, bueno, ¿dónde está el despido? Y este caso específico, ¿cuál va a ser mi teoría? ¿Que fue un despido injustificado? O en el caso del patrón, no, bueno, pues que sí fue un despido, pero que había una causa de justificación sin responsabilidad para el patrón, porque sí lo despedimos, pero pues según el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, fue porque pasó esta situación en el área del trabajo donde se atentó en contra de la integridad de otros compañeros o trabajadores, y además se le notificó el despido. Entonces, bueno, ¿no? Tenemos que ver, según nuestra versión de los hechos, dónde está dónde está esa parte jurídica que es lo que necesita todo debate dentro de un procedimiento. No, no es nada más venir a decir el chisme qué es lo que pasó y ya, sino, oye, yo tengo una pretensión y verdaderamente es una pretensión que está fundada en derecho. Entonces, está buscar dónde está la ley y cuál es la teoría y el supuesto jurídico específico que atiende a esos hechos. Y luego, pues, encuadrar los hechos a los elementos jurídicos, ¿no? Una vez que yo diga, bueno, ya sé que la Ley Federal de Trabajo en el artículo 47 establece un supuesto de despido con causa justificada sin responsabilidad para el patrón en el caso de que, por ejemplo, lastime o atente contra la integridad un trabajador de sus compañeros en el lugar de trabajo. Ah, bueno, pues entonces tengo que empezar a adecuar esos hechos que yo tengo como en abstracto, como en relato, quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué, a cada uno de los elementos. Entonces, si el patrón, en este caso, tiene la versión de los hechos de que se le despidió de manera justificada porque esto es lo que había pasado, ah, bueno, entonces tiene que decir, se encontraba en el día 5 de agosto trabajando, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, fáctica del relato de hechos encuadra en un elemento de esta causa de justificación, que es que mientras se encuentra el trabajador en el área de trabajo, ¿no? Y bueno, que cuando estaba ahí, de repente se volteó y golpeó a uno de sus compañeros, o insultó a uno de sus compañeros, o hizo alguna insinuación en contra de una de sus compañeras. Ah, bueno, entonces ese hecho específico hay que describirlo cómo fue y que relacionarlo, por ejemplo, ya con este elemento específico de esta causa de justificación del despido consistente, bueno, en alguno de esos verbos que estén ahí descritos en el supuesto jurídico. Entonces tiene que haber este proceso de una vez que determinamos los hechos, cada uno de esos hechos, ver dónde encuadran en el elemento jurídico del supuesto que estamos diciendo que en este caso pues se da. El elemento jurídico, les digo, ¿no? Siempre ambas partes van a tener pues generalmente pues cuando estamos hablando de partes vamos a estar hablando del trabajo del patrón. Generalmente en los ejemplos vamos a hacer, pues bueno, ¿no? Que el trabajador es quien demanda y el patrón es quien es el demandado, pero bueno, ¿no? Sabemos que pueden haber muchos otros supuestos, esos ya pues atienden a mayor complejidad. Seguramente después veremos pues ya casos un poco más complejos, también cuando hay terceros interesados, todo eso pues también tiene que ver porque afecta a la forma en la que se construye la teoría del caso y a la forma en la que se presentan y se participan, o sea, a la que se presentan los hechos, las pruebas y participan las partes dentro del procedimiento. Pero bueno, no vamos a partir como de manera conceptual para entenderlo de esta forma, ¿no? Hay dos partes que son el trabajador y el patrón, que tienen pretensiones contrarias
dentro de un juicio y que ambos tienen que tener teorías del caso. Y dentro de esas teorías del caso ya dijimos que las versiones pueden ser totalmente contrarias, o sea, que el trabajador diga, es que a mí nada más vinieron y me despidieron, y que totalmente de manera contraria el patrón diga, no, es que entró y tiró y rompió la puerta y le pegó a uno de sus compañeros, o sea, totalmente contrarias. O pueden ser, ya dijimos, coincidentes en algunos puntos, pues todo pasó así y lo único que yo no estoy de acuerdo es en este momento, donde no se dio de esta forma este hecho. Eso puede pasar, ¿no? Y también puede pasar que, y tiene que pasar, que las partes ambas tengan muy identificadas los elementos jurídicos de su teoría del caso, ¿no? El trabajador de esa pretensión, en este caso, y el patrón de esa defensa, de esa excepción que vaya a ofrecer, de esa causa que vaya a ofrecer, por la cual pues la pretensión del trabajador no va, en este caso, a prevalecer. Entonces, por ejemplo, si estábamos hablando de que los hechos eran unos hechos en los cuales el trabajador narraba un despido injustificado, pues tiene que estar clarísimo cuál es el fundamento específico de, eh, de, de, de que ese hecho es una falta que amerite alguna consecuencia jurídica para para el patrón, ¿no? Entonces, el despido justificado, ¿en dónde está? Pues está previsto en el artículo constitucional, y el artículo también 48 de la Ley Federal del Trabajo, pues establecen las consecuencias jurídicas del despido injustificado, y además, pues también hay que tener en consideración que el artículo 47 establece todas las causas que pueden establecer algún motivo de despido sin responsabilidad para el patrón, pero pues que en este caso ya se analizaron y que no se surte ninguna de ellas. Eso también es parte del elemento jurídico, ¿no? O sea, ya decíamos que la teoría del caso es suficiente para analizar como el conflicto y los hechos, pues de manera completa, ¿no? No solamente lo que sucedió en el caso, sino lo que no sucedió, que hace que no se actualice la versión de los hechos de la teoría del caso de la parte contraria. Entonces, eso también es muy, muy importante. Um, entonces, va a tener el trabajador en este ejemplo que estamos poniendo una teoría del caso donde pues relata unos hechos de despido y los encuadra en un supuesto jurídico que es el de despido injustificado que amerita una indemnización y que pues por supuesto no se surte ningún supuesto pues de esa causa justificada de despido, y el patrón también tendrá su versión de los hechos en las cuales pues él narra que no fue así, que no se le despidió, por ejemplo, que nunca se le despidió, o al contrario, que sí se le despidió, pero que existía una causa de justificación, ¿no? De rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón, como por ejemplo la que está en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que el trabajador reveló los secretos de fabricación o dio a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa, ¿no? Entonces, en este caso, si el trabajador decía, es que a mí me despidieron un día así sin más, eh, lo encuadro en un supuesto jurídico que se llama pues, despido injustificado y que amerita una indemnización. Y el patrón va a decir, no, no, eso no fue lo que pasó. Él sí llegó ese día a trabajar y él sí fue y se le dio acceso, pero en ese momento se le cachó que pues había estado revelando una información confidencial o secreta de la empresa a otros proveedores o a otros clientes o a otras empresas. Entonces se le notificó que esa era una causa de rescisión de la elevación laboral, se le notificó de tal forma y en este caso, pues esos hechos que pasaron en este día y de esta forma y los realizó y participaron estas personas, encuadran en el supuesto jurídico de una causa de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajo, ¿no? Entonces hay ahí una excepción, una oposición pues de falta de esta acción, ¿no? Del trabajador, y tiene que estar pues muy claro, ¿no? Ya dijimos tanto qué ley es aplicable y cuál es el supuesto jurídico específico, teoría jurídica, y cómo se encuadran esos hechos en en esta versión jurídica. Entonces, si, por ejemplo, el patrón está alegando que pues se surte esta causa del artículo 47, fracción novena de la Ley Federal del Trabajo, que es que el trabajador revele o dé a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa, pues tendrían que haber
por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles fueron esos hechos específicos en los cuales el trabajador reveló, dio a conocer a otra persona? ¿Por qué hechos generaron o qué hechos sustentan el hecho de que esa información sea de carácter reservado, que sea un secreto de fabricación? ¿Qué hechos se atribuyen a que eso que hizo el trabajador lo haya hecho en perjuicio de la empresa? Todo eso tiene que estar como muy, muy relacionado. Ahorita vamos a ver como formas más específicas de ordenar la información, pero pues siempre tenemos que tener muy en cuenta eso. Tiene que haber un relato de los hechos muy, muy claro: quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué. Responda a todas esas preguntas y pueda pintar literalmente paso a paso lo que sucedió en la realidad. Y esos hechos tienen que tener relevancia jurídica porque encuadran en algún supuesto que está en alguna de las leyes aplicables y que tienen obviamente una consecuencia jurídica para alguna de las partes. Y luego tenemos el elemento probatorio de la teoría del caso, que pues consiste, tal cual su nombre lo dice, en conocer eh, y relacionar las pruebas que demuestran la existencia de cada hecho necesario para la actualización del supuesto jurídico. Generalmente las pruebas se relacionan con demostrar lo que sucedió en la realidad, no demostrar el derecho, sino lo que vamos a acreditar es que sucedió este hecho en específico, que ya habíamos dicho que se relacionaba con algún supuesto jurídico, ¿no? Entonces las pruebas van dirigidas a probar lo que sucedió en la realidad, que se subsume o se adecua a un supuesto jurídico. Entonces, bueno, en el procedimiento laboral, en el juicio, se pueden ofrecer todo tipo de pruebas que no sean contrarias a la moral y el derecho, pero la ley federal señala en especial las siguientes: la confesional, la documental, la testimonial, la pericial, la inspección, la presuncional, la instrumental de actuaciones, fotografías, videos, firmas electrónicas y todos esos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. Todo puede servir. Hay bastante libertad en ese sentido, pues, de qué forma se puede probar algo. Sí hay cargas de la prueba, pero pues no son tan tasadas. O sea, tenemos mucha libertad dentro del procedimiento laboral de ofrecer pues todas aquellas pruebas que consideremos necesarias. Eh, Constancias de notificación, recibo de nómina con sello digital, todo eso puede ser presentada para demostrar cada uno de los hechos que las partes pues quieran alegar que sucedieron en su versión. Ya decíamos que, digo, esto no vamos a abordar mucho en este módulo y en esta sesión acerca de esto. Sí vamos a hablar de eso eh, en el curso, pero bueno, nada más para no dejar sin mencionarlo, pues estamos conscientes de que en el proceso laboral hay ciertas cargas de las pruebas, ¿no? Así como en el proceso penal, pues la carga de la prueba siempre la va a tener el Ministerio Público. Pues en este caso, la carga de la prueba recae en muchos supuestos en la parte empleadora, no en todos, pero en muchos supuestos se le, um, se le va, pues sí, ¿no?, a obligar a la parte empleadora a que sea quien produzca y desahogue y remita estas pruebas que van a poder ayudar al juez a determinar cuál fue la realidad posible, ¿no? Aun cuando quien la haya realizado alguna afirmación, de hecho, haya sido la parte trabajadora, ¿no? Entonces, de acuerdo con el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, la parte trabajadora estará eximida de la carga de la prueba y corresponde a la carga patronal probar su dicho en los siguientes casos. Y aquí viene, ¿no? La ley nos lo dice: cuando se quiera probar cuál fue la fecha de ingreso de la parte trabajadora, cuando se quiera probar la antigüedad de la parte trabajadora, las faltas de asistencia por parte de la trabajadora. Todo esto es importante porque generalmente se relaciona con otras obligaciones, y lo vamos a ver después, de los patrones, por ejemplo, de resguardar ciertos documentos, que si el patrón tiene esa obligación de resguardarlos y el trabajador no los tiene, pues obviamente quien tendrá que cargársele la mano para presentar esos documentos en correlación con esa obligación, pues será al patrón, ¿no? A la parte empleadora. Esa es la suerte que corre, ¿no? Sobre todo pues porque el derecho laboral es un derecho pues social que busca proteger o limitar estas posibles desigualdades en capacidades que hay, o de jerarquía que hay, tanto de jerarquía y de poder que hay entre el patrón y el trabajador. Pues lo que busca el derecho
laboral y también el derecho procesal laboral es responder a esa realidad social que se da en las relaciones de trabajo, ¿no? Entonces, como eh, sería absurdo pensar que en este trabajo pues, social se le tenga que obligar a la parte trabajadora a contar para poder demostrar sus pretensiones con una serie de documentos o con una serie de pruebas que pues muy probablemente sean de difícil resguardo, de difícil acceso y que además pues ya están ligadas, como dijimos, a una obligación del trabajador. Entonces, generalmente cuando hay cargas de la prueba en el proceso laboral que están pues totalmente polarizadas o totalmente concentradas en la parte trabajadora, o sea, cuando perdón, en la parte empleadora, o sea, cuando se le exhibe la carga de la prueba a la parte trabajadora, es porque el tribunal sabe qué obligaciones, formas y medios de probar ese hecho sin tener que depender totalmente del empleador. Cuando no hay formas y no hay obligaciones ligadas a estos documentos o estas formas de probar ciertos hechos, bueno, ahí sí la carga va a ser del trabajador. Esa es un poco la lógica que sigue el procedimiento. De hecho, creo que aquí lo explico en esta lámina. El principio es de eximir de probar a la parte trabajadora siempre que se pueda llegar al conocimiento por cualquier otro medio, no solo por medio de los documentos que tiene obligación de conservar la parte patronal, ¿no? Entonces, sí, una parte está ligada a la parte patronal, pero la otra parte está ligada, por ejemplo, a si el hecho se puede probar con documentales que estén en poder de terceros, autoridades, proveedores, clientes, etcétera, ¿no? Y que el tribunal pueda ordenar su obtención, ¿no? En esta búsqueda de la verdad, realidad real, porque pues decíamos, ¿no? Atendiendo a la realidad social, pues muy difícilmente pueda un trabajador pues obtener a esos o tener acceso por su cuenta a ese tipo de documentos, ese tipo de pruebas que no estén en su poder, pero que el tribunal sí puede hacer esta búsqueda de, y tener este acceso a estas pruebas. Entonces, también decíamos que dentro de este como grandes facultades de intervenir y de buscar la verdad, el tribunal puede hacer inspecciones periciales, aunque no hayan sido ofrecidas por la parte trabajadora, pueden ser ordenadas por el tribunal, ¿no? Justo en eso consiste eximir la carga de la prueba a la parte trabajadora, ¿no? Entonces decíamos, por ejemplo, el tribunal puede eximir a la trabajadora de que alega un contexto de discriminación en razón de género, de probar tal contexto, cuando está en posibilidad el tribunal de conocer las situaciones de discriminación de género mediante una prueba pericial rendida por organizaciones especializadas en discriminación, ordenada por el propio tribunal. O sea, va a hacer como ese trabajo de suplencia para pues, garantizar la verdad en favor de, pues sí, sí de la verdad, sí, pero pues ocupándose de estas desigualdades que pueden haber en posibilidades de generar la prueba dentro del proceso, ¿no? En esta función pues muy social y muy protectora del trabajador, que entendemos sobre todo pues en México, que está en esta situación, ¿no? De desventaja o de desequilibrio. Um, lo que quiero decir con esto, ¿no? Es que siendo muy, muy conscientes de que existen cargas en el proceso de probar ciertos hechos y de ofrecer ciertos documentos y de ofrecer ciertas pruebas, a pesar de ello, creo que hay que reflexionar sobre nuestra labor como litigantes, sobre nuestra labor como abogados, como abogadas, como defensores de las partes de, a pesar de ser conscientes de estas cargas que pueden jugar a nuestro favor, si ya estamos ofreciendo un servicio legal de representación, eh, lo importante sería buscar tener acceso a todas las pruebas y ofrecer todas las pruebas para garantizar que nuestra teoría del caso sea autosuficiente, o sea, que todos los hechos que probamos y que afirmamos que son ciertos y que sucedieron en determinado momento, tengan un sustento probatorio que venga de nuestra generación y de nuestra aportación, ¿ok? Entiendo que muchas de las veces, pues bueno, ¿no? Sí hay estas cargas de las pruebas que si el patrón no ofrece, pues bueno, ¿no? Se le van a dar por probadas también al trabajador,
o van a jugar en contra del patrón si no pues, se ocupa de ciertos momentos probatorios. O sea, entendemos que eso puede pasar y que muchas de las veces, pues como parte de nuestra estrategia, es decir, pues yo sé que no la va a tener o asumir que sí va a tener ciertas pruebas y que las va a llevar y que van a apoyar, por ejemplo, a nuestra teoría del caso, a nuestras pretensiones. O sea, entiendo que eso puede pasar, pero hay que reflexionar que lo que propone la teoría del caso como herramienta es ir preparados para tener autosuficiencia en la prueba. O sea, aunque no tengamos la carga en determinado momento. Y eso también pasa, por ejemplo, en materia penal, ¿no? Que cuando hablamos de una defensa, hay muchos tipos de defensa, ¿no? Hay defensas que pueden ser defensas pasivas, ¿no? Simplemente voy a dejar que el Ministerio Público, como tiene la carga de la prueba, pues que se ahogue solo y que no llegue a ese estándar de prueba que es necesario para emitir una sentencia favorable, porque sé que hizo muy mal su trabajo. Esa es una opción, ¿no? Pero como estrategia, lo que siempre se recomienda en técnicas de litigación oral y al formar y al trabajar defensas es, a pesar de no tener las caras de la prueba, asumir compromisos procesales de demostrar hechos como pasaron, ¿no? Y ahí sí, tirar pues toda la carne al asador, ¿no? Usar todas las armas y utilizar estas herramientas de organizar la información y las pruebas y de deshogarlas y de presentarlas al juicio y de relacionarlas en argumentos muy concisos. Pues creo que eso viene en una gran responsabilidad y viene pues obviamente de manera mucho más sencilla organizar, planear y deshogar y argumentar a través de una teoría del caso, ¿no? Que sea autosuficiente y que pues no se base únicamente en este tema de las cargas probatorias, sino pues que asuma compromisos procesales que pues garanticen que lo que ofrezcamos al tribunal pues sea este proyecto de sentencia o este sustento de una sentencia favorable a nuestro caso, pero que me esté explicando. Y bueno, al fin y al cabo lo que buscamos construir, y así como que cierro esta parte con los tres elementos de la teoría del caso, eh, fáctico, jurídico y probatorio, es construir proposiciones fácticas que podamos enunciar eh, como argumento en las audiencias, ¿no? Y sobre todo pues en la parte argumentativa del juicio oral. Y ya sabemos que bueno, no hay un momento en el juicio, en la audiencia de juicio oral donde se desahogan las pruebas y finalmente se escuchan los alegatos de las partes. Queremos que al final en esos alegatos hayan proposiciones fácticas. Y una proposición fáctica es una afirmación de hecho eh, del relato elaborado por las partes que puedan ser reproducidas en juicio a través del testimonio de un declarante o del desahogo de una prueba y que dan cuenta de un elemento de una teoría jurídica. No toda afirmación sobre un hecho es una proposición fáctica, solo son aquellas que satisfagan un elemento de la teoría jurídica y puedan ser probadas. Queremos que al final podamos tener proposiciones fácticas porque quiere decir que afirmamos hechos que eran relevantes al supuesto jurídico y a la pretensión que en ese momento estamos sosteniendo y que además pues, pueden ser probadas con pruebas muy específicas, idóneas dentro del proceso y ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, digo, este es un ejemplo muy sencillo, nada más como para entenderlo de manera conceptual, ¿no? Ya habíamos hablado un poco del caso en el que pues teníamos la postura o la teoría del caso del el patrón que decía que despidió a una persona, pero que ese despido se hizo de manera justificada porque lo cacharon revelando secretos eh, o asuntos de carácter reservado de la empresa, ¿no? Entonces se actualizó pues la causa de justificación de la rescisión de la relación laboral, según el artículo 47, fracción novena de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, la idea de la proposición fáctica es que podamos enlazar una afirmación de hecho que se relacione con un elemento de la teoría y que al fin y al cabo esté probada por medios y por, o sea, sí, ¿no? Por elementos de la convicción idóneos para demostrar ese hecho. Entonces, una proposición fáctica se vería así, ¿no? Si yo estoy afirmando que fulanito, que es el trabajador, mandó un correo a la empresa de la competencia con datos personales de los clientes, o sea, revelando la información de los clientes, bueno, eso es relevante porque actualiza uno de los elementos de esta causa, digamos, de justificación o de rescisión justificada, que ya dijimos que está en la Ley Federal del Trabajo, para poder, pues, rescindir la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. Uno de sus elementos es que
pues el trabajador revele o dé a conocer asuntos de carácter reservado o secretos de la empresa, ¿no? Entonces, tenemos algo que sucedió en la realidad que subsume un elemento específico y que además puede ser probado y será probado en juicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy diciendo que, si yo voy a afirmar que en este caso, pues la acción, la pretensión del trabajador no va a proceder porque hay pues, esta causa, eh, yo digo, lo que pasó fue que se le cachó a él mandando este correo o estos correos eh, que revelaban o daban a conocer asuntos de carácter reservado de la empresa. Y esto lo digo, ¿por qué? Pues porque lo puedo probar, ¿no? ¿Y cómo lo puedo probar? Bueno, pues porque tengo documentales privados consistentes en la impresión de los correos que se mandó desde su dirección institucional hasta tal forma. Tengo además, pues, no sé, una pericial que se realizó sobre el software, no sé, hay muchas formas de probar mientras sean las formas idóneas de establecer un hecho en específico que se relaciona con un elemento específico de la teoría de jurídica. Y luego pasa que esas teorías jurídicas pues no tienen solamente un elemento, sino que sí, se tiene que probar que la persona pues era trabajadora, que estaba trabajando en la empresa, que además dentro de ese trabajo dio a conocer asuntos de la empresa, que además esos asuntos eran de carácter reservado y que además esto afectó o se hizo en perjuicio de la empresa. Entonces, bueno, tienen que haber afirmaciones de hecho que se adecúen o que pues tengan este momento de subsunción a este elemento jurídico y que sean totalmente probables en juicio, ¿no? Eso es lo que buscamos tener, que nuestra teoría del caso tenga proposiciones fácticas. Y bueno, así pues nos vamos a garantizar que toda afirmación de hecho que se haga tanto, y esto va a servir mucho, ahorita lo vamos a hablar, tanto en la demanda como en el juicio, como en los argumentos, que todas las afirmaciones que hagamos durante el proceso puedan ser afirmaciones que estén sustentadas y que sirvan y que sean relevantes jurídicamente. Y algo muy interesante que pues decía la definición de las proposiciones fácticas es que estos afirmaciones de hecho que se hagan dentro de un proceso puedan ser reproducidas en juicio, o sea, que puedan ser observadas y apreciadas por el juez que va a resolver, por el tribunal, y que literalmente así como estamos diciendo que sucedió algo, hay un elemento que pueda apreciar, ver y valorar el juez y utilizarlo en la sentencia. Entonces, por ejemplo, si estamos diciendo, oye, es que mandó unos correos, bueno, pues entonces que justo esa afirmación pueda salir o hacer o manifestarse en el juicio, ¿no? Ya sea que una persona vaya a testificar, bueno, es que sí, yo lo vi mandando este correo. Entonces, si la afirmación de hecho es que manda un correo, bueno, y tenemos un testigo que dice, sí, yo lo vi mandando correos, entonces ya tenemos esa relación de que la afirmación de hecho que hicimos, pues fue reproducible en juicio, ¿no? Y ya queda demostrada de manera, pues además idónea, ¿no? Y luego hablaremos de eso y que no solamente con el testimonio, sino que además también se exhibió este documento donde pudimos ver qué correos y qué información se estaba mandando. Entonces, eso es lo que buscamos con la proposición fáctica, que todas las afirmaciones que se hagan tanto en la demanda, en la contestación, en juicio, en los alegatos, sean afirmaciones que tengan sustentos jurídicos y estén relacionados con eh, pues estos supuestos jurídicos que al fin y al cabo pues es un debate jurídico el juicio, ¿no? Un debate, sí, de una litis, de una controversia sobre hechos, pero también sobre derechos, ¿no? Y sobre pues posiciones y pretensiones jurídicas que tienen que prevalecer una encima de la otra, no una frente a otra. Y bueno, ¿no? Algo que es importante mencionar o que es importante pues, empezar a platicar es cuándo empieza a formarse la teoría del caso. Pues bueno, ante esto hay que decir que la teoría del caso se empieza a construir desde que las partes tienen conocimiento de los hechos. O sea, para empezar, las partes, ¿no? Tanto el trabajador como el patrón, pues van desarrollando, ¿no? Lo que creen que sucedió y lo que creen que es aplicable en este caso, ¿no? O sea, hay como un feeling muy intuitivo desde que viene, por ejemplo, el trabajador, que es tu cliente o es a quien tú le estás prestando el servicio, y te dice, bueno, es que me despidieron de manera injustificada porque pasó esto, esto y esto. Bueno, entonces ya hay un feeling ahí muy importante de que se empezó a construir la versión de los hechos que se relacionan con algún supuesto jurídico.
y además te va a decir, y tengo esta foto y tengo esto. Entonces, bueno, ahí se empieza a construir la teoría del caso, pero como litigantes, como abogados, como abogadas, es muy, muy importante que llevemos a cabo un proceso dialéctico de perfeccionar la teoría del caso, ¿no? Formular una hipótesis según lo que nos cuenta, por ejemplo, el trabajador o lo que nos cuenta el empleado, el patrón, si es nuestro cliente en este caso. Eh, sí, ¿no? Generar una hipótesis de, bueno, creo que lo que pasó fue esto y este es el derecho aplicable, pero no solo quedarnos ahí, sino ir a investigar, buscar más. Oye, ¿qué prueba tienes? Mándame esto, déjame revisto esto, pregúntale a esta persona, vamos a hacer esta entrevista, vamos a pedir una confesional, vamos a pedir un... Todo eso es importante porque vamos buscando pruebas para esa hipótesis, volver a hablar con el cliente, volver a pensarlo. También recuerda que estamos estudiando, estamos buscando supuestos jurídicos, estamos buscando la jurisprudencia, estamos leyendo la ley. Entonces, tiene que haber un proceso de sí, formular una hipótesis, revisarla, volver a hablar con el cliente, modificar la hipótesis si es necesario. Si de repente yo creí que había pasado esto en específico, pero luego resulta que por las preguntas que le hice a mi cliente, al trabajador, por ejemplo, pues surgieron que no se habían dado exactamente así, sino que pasaron otras cosas, pasaron en diferentes momentos, o pues no sé, igual necesita modificarse mi teoría del caso, igual y ahora aplica algún otro supuesto jurídico, ya ahora igual y pues eh, o cambia la teoría jurídica o pues resulta ser que aplican más de un supuesto jurídico, hay más pretensiones que hay que ampliar, ¿no? Dentro de nuestra planeación del caso. Entonces, bueno, ¿no? Eso sería la idea, que sea un proceso dialéctico en donde vayamos respondiendo todas las preguntas y creando estas proposiciones fácticas hasta agotar todas las posibilidades en las cuales nuestra teoría se podría cuestionar o se podría refutar. Eso es muy, muy, muy importante. Hacer este proceso dialéctico hasta que tengamos como la mejor versión de la teoría del caso en lo jurídico, en lo probatorio y en lo factivo. Estemos clarísimos en los hechos, se puedan responder todas las preguntas sobre qué pasó ese día y sobre qué pasó en ese momento o cómo pasó en general ese hecho o esos hechos. Esté clarísimo cuál sea el derecho aplicable y el supuesto jurídico en el que vamos a basar nuestras pretensiones y esté clarísimo cuáles son las pruebas que vamos a ofrecer para demostrar cada una de esas afirmaciones de hecho, ¿no? Eso tiene que suceder, pero es un proceso que pues es complicado. No necesariamente es difícil, pero es complejo. Requiere de nosotros mucha responsabilidad, mucha minuciosidad, este trabajo de ir revisando nuestro propio trabajo, yendo hasta atrás, haciéndonos preguntas, buscando como puntos débiles y puntos fuertes de nuestro caso. Y bueno, ¿no? Esto se va haciendo desde que tenemos el conocimiento de los hechos y cuando diría yo que es la primera vez que se expone o que se tiene que definir ya la teoría del caso fija, bueno, pues cuando se presenta la demanda, ahí es donde se tiene que exponer la teoría del caso porque pues viene la relación de los hechos, la relación de las pruebas, la relación del derecho, la relación de las pretensiones, en la contestación la contraparte igual tiene que tener ya su teoría del caso porque también va a responder a cada uno de los hechos, no pasó así porque pasó de esta forma, va a responder a las pretensiones, si hay una reconvención, si hay una contrademanda, pues ahí también tiene que estar súper, súper claro, ¿no? Entonces, cuando menos las versiones de los hechos tienen que conocerse, perdón, las teorías del caso tienen que estar listas cuando menos en primera instancia en la demanda y en la contestación. Y si conocemos nuevos hechos que nos hacen tener que adaptar o agregarle algo a nuestra teoría del caso, bueno, pues ahí también va a haber un proceso, ¿no? Entre si conocemos la demanda y conocemos la contestación, pues un proceso de poder adicionar algo a nuestra estrategia jurídica, pero algo que sí tengo que decir, la teoría del caso por cada uno de los hechos que tengamos y las pretensiones que tengamos, tiene que ser lo suficientemente sólida como para aguantar, ¿no? Esas informaciones nuevas, ¿no? Queremos ver que desde el primer momento en el procedimiento queremos demostrarle al tribunal que pues estamos firmes en lo que estamos haciendo, que es un trabajo que ha sido investigado, que ha sido pensado y que bueno, ¿no? Que al fin y al cabo responde a esa realidad, a esa verdad real lo que sucedió en el caso. La teoría del caso, perdón, va a servir como un guión, como una pauta, como una guía. Porque, por ejemplo,
Si yo ya sé perfectamente que cuando estoy construyendo mi teoría del caso, que tengo que demostrar este hecho, porque es súper importante para este elemento jurídico y para conseguir pues esta pretensión que quiero y esta consecuencia que quiero, pues voy a necesitar esta prueba. Entonces, el hecho de empezar a construir una teoría del caso me sirve incluso como una guía para buscar las pruebas, para ofrecer las pruebas, para entender cómo desahogarlas, para entender cómo hacer preguntas. Si yo quiero determinar, por ejemplo, y probar que en efecto el trabajador estaba ese día ahí cuando el patrón alega que no fue a trabajar, bueno, pues entonces las preguntas incluso que voy a hacerle a los testigos o a las partes, pues se van a guiar de esos hechos específicos que yo quiero probar, ¿no? Y cómo estaba, y dónde estaba, y cómo lo sabes, y cómo lo viste. Entonces es importante, ¿no? Porque siempre, siempre, siempre la teoría del caso nos va a dar esa guía, pauta, para planear estrategias de desahogo probatorio, de ofrecimiento de pruebas, de expresar hechos, de argumentar en, pues, el juicio. Muy, muy importante. Una buena teoría del caso se va a manifestar en la construcción del caso, en una buena demanda que tenga una relación con hechos creíbles, cronológicos, pruebas puntuales, no las de cajón. Ay, simplemente voy a poner la confesional, la instrumental, la presuncional y ya, no, sino pruebas puntuales, proposición fáctica. A cada hecho, un supuesto jurídico y una prueba idónea para establecer ese hecho en específico, ¿no? Y de hecho, ese ejercicio de la proposición fáctica nos va a servir mucho incluso al momento de redactar la demanda o la contestación, porque sabemos que, pues, bueno, a pesar de que intentamos evitar todo este tipo de formalidades procesales, una práctica que se da en la demanda y en la contestación de la demanda es que cada una de las pruebas tiene que estar relacionada con un hecho específico. Entonces, si hacemos el ejercicio de tener, me regreso un poquito, esta proposición fáctica, yo ya ubiqué qué prueba va a estar relacionada con qué hecho específico dentro de mi demanda. Entonces, es una herramienta muy, muy buena, ¿no? Para poder hacer una buena demanda y una buena contestación con pruebas reales, debidamente relacionadas con los hechos controvertidos, ¿no? Y luego, pues en la fase oral del procedimiento, pues nos va a servir la teoría del caso para saber qué pruebas sí o sí tienen que ser admitidas eh, al juicio, qué hechos son los hechos controvertibles, qué de todo lo que dijeron las partes en la demanda, en la contestación, etcétera, es lo que está controvertido y lo que va a ser parte de la teoría del caso de las partes. Eso también es muy importante porque ya una vez que hicimos proposiciones fácticas, depuramos qué partes del relato se relacionan con un supuesto jurídico o no y cuáles podemos o no probar. Entonces también nos sirve mucho como para depurar el procedimiento. Y finalmente, pues en la etapa de juicio oral, en la fase de juicio oral, la audiencia va del juicio oral, pues la teoría del caso tendrá su máxima exponencia en los alegatos en la audiencia, ¿no? En esos alegatos en los que vamos a decir, nos comprometimos a probar esto en la demanda, estos hechos que se probaron de estas formas y que actualizan finalmente pues este supuesto jurídico que pues tiene que tener estas consecuencias que buscamos, ¿no? Que hay una indemnización o que no hay indemnización o que haya el pago de X o que haya la inserción laboral. Todo eso pues va a ser la consecuencia de haber conseguido la teoría del caso. Hay probar la teoría del caso, demostrar la teoría del caso y exponerla exitosamente en juicio y que va a ser tan buena y que va a tener todos los elementos de una adecuada argumentación, de una fundamentación y motivación que el juez va a poder incluso tomarla y reproducirla como una sentencia. Entonces vamos a recordar eso, una buena teoría del caso bien expuesta en los alegatos sirve como un muy buen proyecto de sentencia a nuestro favor. Algunas aclaraciones pertinentes. La teoría del caso debe ser clara, sencilla, firme, autosuficiente. Es un instrumento, o sea, recordamos que es una figura, pero que no es un requisito formal. No es que esté en la ley que tengas que hacer una teoría del caso, ¿no? Ni es que es la única forma de abordar los casos y la forma en la que vamos a argumentar y a probar en juicio. No es la única forma, pero es un instrumento destinado a la organización y a la planeación de nuestra estrategia en juicio. Nos ayuda a preparar los alegatos, nos ayuda a preparar las demandas, nos ayuda a preparar contestación, nos ayuda a preparar el desahogo de las pruebas y a buscar información específica en juicio.
Todo eso nos ayuda la teoría del caso como herramienta de organización de la información que tenemos y de los elementos que tenemos en cada caso específico. Debe ser clara y sencilla, o sea, no buscamos ni construir un relato de hechos súper extenso y súper rimbombante y súper descriptivo y detallado con cada cosa. No, clara y sencilla como para que se entienda, como para que abordemos el quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, eh, pero de una manera amigable también, porque busca a forma de ser una herramienta que pues se entienda correctamente, que sea firme y que sea autosuficiente. Esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Nuestra teoría del caso no puede depender de si la otra parte se equivoca o no se equivoca, de si la otra parte va a aprobar o no aprobar algo, de si la otra parte va a hacer una afirmación o no la va a hacer. Y ahora vamos a ver como un ejemplo de cosas que no son teoría del caso, que no deben ser teoría del caso. Y pues obviamente, digo, yo se los puse aquí, pero no es una fórmula mágica. Podemos tener una teoría del caso que en papel y que en nuestra planeación pues esté padrísima, nos quede súper claro, pero pues aún así pues pueden pasar muchas cosas que limiten nuestra capacidad probatoria en juicio y que pues bueno, no pueda pasar algo. Pero sí que sí, es una herramienta que puedes hacer mucho más fácil nuestra planeación de los casos, sobre todo cuando tenemos mucha carga laboral, sobre todo cuando pues no tenemos una metodología efectiva como para hacer este análisis de los casos. Creo que el pensar en la teoría del caso como una herramienta de organización de la información y de planeación y de estrategia nos puede servir mucho, ¿no? Cuando tenemos mucha carga laboral y tenemos que conocer 2, 3 casos a la semana o más incluso, pues bueno, no es una fórmula mágica, pero sí es una fórmula y incluye una serie de pasos y una serie de elementos que nos pueden facilitar la forma en la que planeamos pues nuestras estrategias y nuestros casos. Entonces decíamos que la teoría del caso tiene que ser firme. Generalmente cuando hablamos de la teoría del caso hablamos de que es una sola, o sea, no podemos decir, tengo la opción A de lo que pasó y si no lo logro, tengo la opción B. No, la teoría del caso tiene que ser tan robusta y tiene que estar tan relacionada, hecho, prueba, elemento o teoría jurídica, que tiene que ser muy firme. Y al momento de yo casarme con esa teoría del caso, la puedo comunicar de manera persuasiva, creérmela. Recordamos que la oralidad tiene esa característica de necesitar no solamente pues tener muy claro y muy fino como el tejido de las pruebas y de qué fue lo que en realidad se probó, sino que también tiene un componente muy grande de persuasión que en el que influye el poder llegar y decir ante el juicio, yo prometí eso. Lo demostré de esta manera con estas pruebas y esto fue el resultado de haber podido demostrar este supuesto jurídico que aplicaba en este caso, ¿no? Eso también es muy importante. Entonces, la teoría del caso le da un boost a la idea de que vamos a buscar argumentos persuasivos sobre nuestros casos. Lo que no se debe de hacer es, por ejemplo, tener este tipo de proposiciones o enunciados. La parte actora, por ejemplo, que sea el trabajador, en este ejemplo, que diga, ¿no? Imagínate que somos defensores, ¿no? O abogados o abogadas del trabajador, ¿no? Que vengamos, que tengamos una teoría del caso que pretenda decir, el trabajador fue despedido injustificadamente, pero si resulta que sí había alguna justificación, aún así se le violaron sus derechos humanos, o aún así, esto fue lo que pasó. El trabajador no le pagaron su aguinaldo, pero si se lo pagaron o si le dieron algo, no se lo pagaron completo. Eso no se puede, porque de, eh, demerita el trabajo de tener una afirmación y un trabajo de convicción y de buscar la veracidad, la verdad real en el caso, que es uno de los principios rectores del proceso penal y del procedimiento penal, ya lo vimos. Tampoco está bien, por ejemplo, que la parte demandada, si en este caso es el patrón, la empleadora, que diga, el trabajador renunció de manera voluntaria, pero si se demuestra que sí fue despedido, fue porque se había dejado de presentar a trabajar hace más de un mes. Eso no está bien, o sea, hay que tener unos hechos clarísimos de cómo pasaron y probar cada uno de esos hechos. Esa es la pauta que nos da la teoría del caso, ¿no?
la claridad sobre qué es lo que vamos a probar, la seguridad sobre lo que vamos a probar, y la persuasión con la cual vamos a abordar esas afirmaciones, esos hechos de los que estamos segurísimos, porque hicimos todo este trabajo de relacionarlos de manera muy, muy eficiente, muy concreta y muy correcta, y nos evita que pase esto, ¿no? Chin, ¿sabes qué? Resulta que sí no teníamos ninguna prueba de que, de que, pues de que renunció, no teníamos ninguna prueba de que renunció, y resulta que sí nos demostraron que había un papelito ahí, o una comunicación ahí de despido injustificado o al revés, y chin. Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo lo resolvemos porque tenemos otras pruebas. Eso es lo que buscamos evitar con la teoría del caso, ¿no? Sino llegar ya totalmente preparados a juicio para pelear porque prevalezca nuestra versión, ¿no? Ahora, eso es una pregunta que surge mucho, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay más de una pretensión en el caso, ¿no? Donde hay más de un hecho relevante, donde hay más de un derecho en juego, donde hay más de un supuesto jurídico aplicable, porque puede ser que se dieron muchas cosas dentro de la terminación o dentro de la relación de trabajo que amerita consecuencias jurídicas para una de las partes. O sea, esto puede pasar. Entonces, es necesario entender que para la construcción de la teoría del caso laboral efectiva hay que tener en cuenta que en un solo escrito de demanda o en una sola, sí, ¿no? En un solo caso, pueden haber múltiples y diversas pretensiones relacionadas con hechos o momentos diferentes de la relación laboral, que se traduciría en una teoría del caso por cada acción y pretensión respectiva. ¿Ok? Y eso puede pasar porque la demanda puede abarcar 3, 4 cosas que pasaron que ameritaban consecuencias jurídicas diferentes y que están sustentadas en teorías jurídicas diferentes y que necesitamos pruebas diferentes para establecerlas, pero al fin y al cabo, pues son parte de lo que sucedió en esta relación laboral y que, pues bueno, ¿no? También por economía procesal pueden resolverse dentro, pues, del mismo procedimiento, del mismo juicio. Entonces, puede pasar que hay más de una teoría del caso dentro de un solo, pues, de un solo caso laboral, ¿no? Vamos a decirlo de esta forma, dentro de una sola demanda, dentro de un solo procedimiento. Puede ser que haya más de una teoría del caso, pero esto resuelve o responde exclusivamente a que hay más de una pretensión. No se trata de que haya dos teorías del caso porque tenemos el plan B y el plan A y el plan B por si el primero falla, no se trata de eso. Se trata de que sí pueden haber más de una teoría del caso, pero cuando hayan hechos diferentes y situaciones diferentes que ameriten estos approach diferentes, para la redundancia, ¿no? Entonces, puede hacer que haya dos teorías del caso en la misma demanda. Por ejemplo, estamos diciendo que durante la relación laboral, el trabajador se desempeñó actividades, días que eran de descanso obligatorio y que nunca se le pagaron esos días y que ahora que terminó la relación laboral, pues está buscando una compensación, la indemnización y el pago de eso que no se pagó. Pero también estamos reclamando que pues, esa relación laboral en la que ya se habían dado situaciones eh, eh, terminó o se rescindió de manera injustificada, ¿no? Con responsabilidad para el patrón. Puede pasar esto, ¿no? Entonces, yo les pongo aquí el ejemplo de cómo puede pasar que si dentro de el mismo caso, dentro del mismo procedimiento, pues hay dos cuestiones diferentes, pueden haber dos teorías del caso, pero cada una de ellas tiene que ser sólida, clara y tener estos elementos fáctico, jurídico, probatorio. Entonces, ahí va el ejemplo, ¿no? Dentro de la misma demanda, dentro del mismo proceso, se está discutiendo el primer tema, ¿no? Hechos. El día X, ¿no? A eso de las 5 de la tarde, estando laborando en el domicilio del centro de trabajo. Esa es obviamente una teoría del caso desde la versión del trabajador, ¿no? Que en este caso es la parte actora. Me mandó a llamar el jefe a mi oficina, el jefe era esta persona, en su carácter de gerente general de la empresa, me comunicó sin mediar explicación alguna que a partir de ese momento estaba despedido, que ya no tendría acceso a las instalaciones de mi fuente de empleo, que me retirara al inmueble, sin darme oportunidad de explicaciones y que si no quería estaban las guardias de seguridad para echarme a la calle, por lo que tuve que retirarme, siendo menester que los ahora demandados no me entregaron aviso de rescisión en el cual señalaron por qué mi despido. Entonces, aquí está clarísimo que hay unos hechos que responden a quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Entonces, ¿quién? ¿Qué pasó? Pues bueno, ¿no? Hubo un comunicado
de que a partir de ese momento estaba despedido. ¿Cuándo pasó? Pues el día tal, a eso del mediodía. ¿Dónde pasó? En el domicilio de su centro de trabajo. ¿Quiénes participaron? Bueno, pues el jefe inmediato, tal persona en su carácter de gerente general. ¿Por qué? ¿Cómo sucedió? Bueno, pues me echaron de esta forma. Entonces, tenemos un relato de hechos que responde a quién, qué, cómo, dónde y por qué, que además está contado de manera cronológica, en el cual hay una teoría jurídica, que es decir, estos hechos se encuadran o se subsumen al supuesto de despido justificado que amerita el pago de una indemnización constitucional, por ejemplo, ¿no? De acuerdo pues, a estas leyes, a estos artículos que están en la Ley Federal de Trabajo, y que además pues tiene pruebas específicas para acreditar estos hechos, ¿no? Pruebas como por ejemplo instrumentos de actuaciones, la presuncional, sí, esas que son de cajón, la confesional, pero también, ¿no? Una inspección ocular para que vean el lugar de los hechos, eh, eh, supongamos que pues la otra parte pues va a haber ofrecido una serie de documentos donde supuestamente está mi renuncia eh, en, supuestamente yo firmé, el trabajador firmó su renuncia, entonces, bueno, estamos también además entregando o presentando una prueba en dactiloscopía, en documentoscopía, para demostrar que pues esa firma no es del trabajador, que no hubo en realidad esta renuncia voluntaria, que sí fue un despido injustificado. Además, tenemos testimoniales de personas que se encontraban ahí que pueden dar cuenta al tribunal pues de qué fue lo que pasó, que en realidad sí fui, que me vieron salir, que me vieron que me echaron, que había presente, no sé, todo eso. Entonces es importante saber que pues cada hecho, cada relato de hechos, cada versión de los hechos pues tiene estos tres elementos: fáctico, jurídico y probatorio. Y puede ser que dentro de la misma demanda, estamos diciendo, además, ya lo habíamos comentado, pues esté reclamando que se violó el contenido del artículo 65 de la Ley Federal del Trabajo porque no se le pagaron el doble salario que hubiera correspondido a la persona por haber trabajado o laborado días de descanso obligatorio. Y también tiene aquí su propio relato de los hechos específicos durante el tiempo que me desempeñé como trabajador, los días tal y tal de, por ejemplo, 1 de enero del año, no sé, 2023, siendo que esos días de descanso obligatorio, yo estaba trabajando. Obviamente aquí pues de manera mucho más descriptiva tendríamos que ver que esta segunda teoría del caso, que está dentro del mismo procedimiento, pues también responda al quién, qué, cuándo, dónde y por qué en este relato fáctico, que se encuadren esos hechos a un supuesto jurídico y que además pues tengamos pues pruebas también idóneas relacionadas con cada uno de estos hechos. En este caso, por ejemplo, ¿no? Los recibos de pago donde se ve que no me pagaron más, los registros de entrada y salida donde se ve que pues en efecto fui a trabajar esos días y que trabajé más horas y que salí después pero que no me pagaron. Um, Todo eso es necesario considerarlo y pues tener en cuenta que la teoría del caso, cuando es específica a un hecho o a unos hechos o a una versión de los hechos para un supuesto jurídico específico, es una. Si tenemos más de una teoría del caso en un procedimiento o en un juicio, es porque responde a diferentes hechos y a diferentes circunstancias, no porque hay plan A y plan B. Espero que eso quede muy, muy claro. Y así vamos a ver, ¿no? Que pasa mucho en las demandas laborales, que pues puede ser que estemos diciendo que no me pagaron vacaciones y que no me pagaron las horas extra y que no me pagaron los días de descanso obligatorio y que además me despidieron, ¿no? Entonces puede ser que necesitemos el análisis de cada uno de ellos. Ahora, ojo, hago aquí la aclaración. Afirman esos autores, Gómez y Díaz, que no existe mejor manera de terminar de los conflictos de trabajo a través del acuerdo de voluntades entre las partes. O sea, estamos muy de acuerdo que si ya llegamos a juicio fue porque pues no pudimos deshogar esta controversia, ni terminar esta controversia, ni en el SECOLEY, ni en ningún otro espacio o en otra instancia, y tuvimos que llegar a juicio. Pero pues si alguna razón no se llegó a este acuerdo entre las partes y solo queda litigar, pues hay que litigar solo lo que se debe litigar. O sea, también intentar descargar no solamente la cantidad de juicios, sino lo que se está litigando en los tribunales. Eso también es una responsabilidad que tenemos que tener. Entonces, la teoría del caso adquiere un papel principal en esta como búsqueda o voluntad de que hayan menos juicios, de que sean menos engorrosos, de que sean menos tardados, porque si tenemos acciones, pretensiones y hechos que se puedan acreditar
porque ya se analizó esta teoría del caso, de dónde está lo jurídicamente relevante y dónde están los hechos que se pueden demostrar mediante esos elementos fáctico, normativo y probatorio, pues son los únicos que deben llegar a los tribunales laborales, ¿no? Si no tenemos esos elementos muy claros y que pueden ser probados y que pueden ser demostrados frente a un juez que amerite una sentencia, pues esos no deberían de llegar a juicio y eso nos ayudaría mucho a destrabar si no, o a quitarle esta gran congestión de los tribunales. Y bueno, en conclusión, para terminar de hablar un poquito como de la esencia de la teoría del caso. La teoría del caso, ¿qué es? Un relato de hechos demostrados por pruebas que llevan a una conclusión jurídica. Aquí, obviamente pues, tiene que ver con pues cualquier teoría jurídica que en este caso se haya estado presentando, si hubo o no un despido justificado, si que amerita o no una indemnización o o que se vuelva a insertar al trabajador o que se vuelve a reinstalar al trabajador en sus funciones, si, no sé, amerita el pago de pues, ciertos salarios caídos o de días que se dejaron de percibir o de las prestaciones específicas o de aguinaldo o de vacaciones. Bueno, eso va a depender solamente de la teoría jurídica y las consecuencias y de las prestaciones jurídicas que se busquen en cada caso, pero bueno, ese es el resumen. Teoría del caso siempre tiene relato de hechos que son hechos que son demostrables a través de pruebas idóneas y específicas, que al fin y al cabo pues, están relacionadas con elementos de una teoría jurídica muy específica. La teoría del caso ya en audiencias de oralidad se presenta como una obra, ¿no? Debe contener escenarios, personajes, elementos temporales, acciones, sentimientos. Esto ayuda mucho porque ya decíamos que en la oralidad pues la persuasión juega un papel muy, muy importante. Entonces, aquí vienen como si estuviéramos planeando la forma en la que quisiéramos que el tribunal, que el juez apreciara los hechos que sucedieron en la realidad. Tendríamos que ser capaces de pintar como todo este cuadro, toda esta obra, todo este momento. Entonces, por eso les puse ahí como que una fotito, unos cuadritos. Nuestro relato debería ser lo suficiente para decir, mira, esto es lo que sucedió. Esta persona estaba aquí en este momento, luego estuvo sucediendo esto, luego estaban estas personas involucradas. Como que pintar esa gran imagen de lo que sucedió ante el juzgador es muy, muy importante, sobre todo porque ya dijimos que tenemos este principio de veracidad que hace que el juzgador, si no le convence, si no se queda claro, no se va a quedar ahí, aunque, por ejemplo, la parte trabajadora no haya objetado documentos o no haya ofrecido más pruebas para refutar ciertos argumentos o ciertas teorías, aunque no lo haya hecho, pues el tribunal puede ir a buscarlos, entonces mucho ojo, hay que ser muy concisos en lo que presentamos ante el tribunal. Hay un concepto, siempre que hablamos de teoría del caso, que vale la pena rescatar, que pues se llama el lema-tema, ¿no? Es un lema que busca englobar la esencia de nuestro caso. Si la teoría del caso es la obra o la película que queremos mostrarle al tribunal o la pintura que queremos mostrarle al tribunal, pues el lema tema es el título de la película o el título de la obra. Está basada en la teoría del caso. Se trata de una palabra, frase breve que englobe la esencia del mensaje, algo que pueda ser repetitivo, llamativo. O sea, tiene fines como retóricos, ¿no? De persuasión pues bueno, ¿no? De captar esa atención del tribunal y que esté, o sea, lo que es complejo como un hecho que actualiza un supuesto jurídico, pues se diga más fácil o más bonito, ¿no? Ojo, aquí quiero hacer una aclaración, ¿no? El lema-tema generalmente es algo que se asocia más como a juicios en materia penal, donde es muy claro cuál es la esencia del asunto, qué es lo que se quiere probar. Estamos hablando de temas que tienen mucho sentimiento, por ejemplo, mataron a alguien o robaron a alguien o hicieron un fraude y queremos causar como un gran impacto en el tribunal. Se utilizan como frases muy llamativas para empezar, por ejemplo, el argumento, ¿no? O el discurso cuando sea el momento, por ejemplo, del alegato. No pasa mucho en materia laboral, no es muy recomendable. Únicamente yo creo que sería recomendable si nos sirve a nosotros como litigantes para comunicar el mensaje de forma mucho más clara. Si hay algo que queremos resaltar y que el tribunal no se le olvide y que se quede en su mente y que cuando esté tomando la decisión
repite, repite, repita eso, bueno, pues es factible. No es que sea una obligación, no es que sea necesario, pero bueno, ¿no? Puede ser que nos sirva al momento de empezar a exponer, por ejemplo, en un juicio oral nuestra teoría del caso en un ejercicio argumentativo, pues empezar como con esta frase llamativa, que se le quede en la mente al tribunal, que tenga todo que ver con la teoría del caso, como para que al momento que esté resolviendo digo, mira, se acuerda de esta frase y diga, bueno, pues por aquí era. Pero no es que sea necesario. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Digo, yo la verdad no la utilizo mucho en juicios laborales, pero pues sí sirve cuando menos crear la frase mientras estamos planeando la teoría del caso, porque nos da mucho más claridad sobre qué es lo importante o qué no es importante. Nos ayuda como a hacer el ejercicio de decir, si yo tuviera que resumir lo más importante de este caso, a dónde le tengo que prestar mucha atención, a dónde quiero dirigir mi atención, ¿cómo lo podría resumir en una frase? En ese ejercicio sí hago los lematemas, aunque no los utilice luego, a menos de que pues el caso sí lo amerite. Entonces, bueno, vamos a irlo viendo. Obviamente una teoría del caso en materia laboral, ya lo dijimos, ¿no? Es compleja, tiene varias aristas, debemos considerar pues muchas cosas, ¿no? ¿Qué acciones se pueden ejercitar en los procedimientos laborales? ¿Dónde están las cargas de la prueba? ¿Qué medios probatorios se pueden acreditar? ¿Qué hechos? ¿No? Decíamos que pues hay veces en los que hay muchos criterios donde se ha resuelto que este hecho pues se tiene que probar por el patrón a través de este documento o a través de esta prueba. Entonces hay que considerar todo eso. Cuando estemos planeando la teoría del caso, pues tenemos que ser muy, muy responsables en conocer muchísimo eh, toda la parte pues ya fina del proceso. Mucho ojo con esto. Recomendaciones paso a paso para planear la teoría del caso, para elaborar la teoría del caso, ¿no? Primero, elaborar un relato claro, conciso, que narre los hechos y describa las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Siempre que estemos, por ejemplo, ¿no? Nos sentamos en nuestra computadora o frente a nuestra libreta y vamos a redactar qué fue lo que pasó, paso por paso, hecho por hecho. Siempre revisar que en ese relato de hechos se contesten las preguntas, quién, qué, cuándo, cómo, dónde y por qué. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Luego, identificar el derecho y el supuesto jurídico aplicable, dónde está la ley, dónde está específicamente este artículo y este supuesto que aplica. Identificar las pruebas, definir un lema, tema, ya les dije, no, simplemente es para temas de persuasión. Yo creo que puedo sintetizar este caso o varias pretensiones de estas teorías del caso que están en el procedimiento o en esta demanda o en este caso, valga la redundancia, creo que yo las puedo sintetizar de manera muy, muy clara y entiendo que es relevante. Y luego elaborar un cuadro de proposiciones fácticas. Esto para mí es de las herramientas más importantes. Ahorita vamos a ver un breve ejemplo. Pero les presento, este cuadro de la teoría del caso a mí me sirve muchísimo, sobre todo porque ya dijimos que como la teoría del caso se empieza a manifestar en el juicio laboral a través de la demanda, de la contestación y esta fase escrita, pues a mí me sirve mucho el tener un cuadro de teoría del caso para poder, por ejemplo, cuando a mí me toque, digamos, ¿no? Exponer pruebas, bueno, pues yo sepa específicamente la prueba con qué hechos se relaciona, ¿no? Y luego, pues al momento en el que yo tenga que argumentar, pues sé cómo argumentar que al probar un hecho con una prueba en específica, acredite uno de los elementos de la teoría jurídica, del supuesto jurídico, ¿no? Eso me sirve muchísimo a mí como una herramienta de planeación y de desarrollo. Vamos a poner el ejemplo. 1. Repasar la teoría del caso. Entonces ya decíamos, me siento, redacto los hechos de lo que para mí pasó y veo que mis hechos respondan a todas las preguntas. Entonces yo digo, ¿no? El 3 de mayo de 2022, aproximadamente a las 2 de la tarde, mientras se encontraba en las oficinas de tal empresa donde trabajaba, fulano, mi cliente, tuvo una discusión con la gerente general de esa empresa, por lo que a partir de los días 4, 5 y 6 del mismo mes, le negó el acceso la gerente a las instalaciones de la empresa, diciéndole que cada uno de los días que estaba castigado por faltarle al respeto. Derivado de ella, el día 7 de mayo, el trabajador acudió a las instalaciones con un notario público y al llegar a las instalaciones, tomó fotos de lo que estaba pasando. En ese momento la gerente le dijo que era su cuarto día de castigo y que en consecuencia al haber faltado por más de 3 días estaba despedido sin derecho a pago de prestación alguna. Entonces
Para mí, eso es lo que fue lo que sucedió. Ya le fui preguntando a mi cliente, ya fui buscando que hayan pruebas que en efecto pues respalden lo que esté diciendo mi cliente y pues veo, ¿no? Responde a cuándo fue, el día 3 de mayo a las 2 de la tarde y luego los días 4, 5 y 6 y 7, sí responde. ¿Dónde? En las oficinas de la empresa. De repente hay que hacer la aclaración si la empresa tiene más de tantas sucursales, ¿qué sucursal? ¿Quiénes participaron? Pues en dado momento participó el, el trabajador y la gerente y pues también pues fue un notario, entonces también ahí podemos como pintar una imagen más clara de quién puede dar relato de estos hechos. ¿Por qué? Pues bueno, ¿no? Le dijo que la razón del motivo, que la razón del despido pues fue porque estaba castigado por faltar al respeto. ¿Cómo fue? Al llegar a las instalaciones, pues pasó esto fue lo que se le dijo, esto fue lo que se le hizo, y pues, ¿qué sucedió al fin y al cabo? Bueno, pues le despidieron y él se fue. Entonces, los hechos tienen que, digo, es un ejemplo muy simple, no estoy como analizando simplemente para entenderlo como de manera conceptual, ya haremos estos ejercicios, pero bueno, siempre tiene que responder esos hechos de cuándo, dónde, quién es, porque todo eso, ¿no? Así tiene que hacerse el relato de la teoría del caso, ver si responde a todas las interrogantes. Y si ustedes al leer esto dicen, ¿sabes qué? No me queda claro el quién es, no me queda claro el cuándo, el dónde. Bueno, pues igual necesita una pulida esto, necesita un repasito, necesita ahí algo más. Luego seleccionar el derecho, la teoría del caso, recordamos, tiene una parte jurídica, una parte práctica y una parte probatoria. Entonces, si ya hablamos de los hechos, pues bueno, ¿qué derecho es aplicable? Bueno, pues, esto constituye un despido justificado. ¿Por qué? Porque los artículos tal de la Ley Federal del Trabajo dicen que tal cosa y además, pues, digo, aquí no lo puse, pero amerita, dependiendo de la pretensión, ¿no? Una reinstalación o una indemnización constitucional, ahí lo vamos a ir poniendo. Y luego, ¿qué pruebas? Bueno, pues tengo el contrato de trabajo, tengo nómina del personal, tengo los controles de asistencia, los comprobantes de pago, tengo la fotografía que tomó esta persona, tengo el instrumento notarial en el cual el notario dio fe de que se negó la entrada al trabajador. Podemos incluso citar a los testigos que se encontraban en la empresa o a una persona que pasó en carro en ese momento y lo vio retirándose al trabajador a su hora de la entrada, la confesional del patrón, y pues bueno, ¿no? Ahí vamos viendo como qué pruebas tenemos disponibles y que puedan ser suficientes para este caso. Luego vamos a hacer un lema tema, te digo, aquí les digo, no es que necesariamente lo tengan que usar porque ni es un requisito ni se acostumbra mucho, pero pues a mí me sirve como para poder, yo siempre lo digo, ¿no? Si tú puedes explicar algo claramente de manera muy sencilla es porque lo entiendes, ¿no? Y entiendes el fondo del asunto. Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿qué fue lo que pasó? Si yo puedo explicar esta situación compleja de manera pues, muy sencilla en una retórica, no sé, fulano todos los días se presentó a trabajar, sin una explicación no lo dejaron pasar, por ello lo tienen que indemnizar. Entonces aquí yo ya resumí como cuál es el tema central de esa teoría del caso, aunque no vaya a usarlo en juicio. A mí me sirve pues para guiar, ¿no? Pues ciertas actuaciones, ciertos hechos que voy a estar redactando. Y luego cuando toque ya hacer este cuadro de la teoría del caso, pues ¿qué vamos a poner? Voy a poner el tema ahí, pues para que me sirva para recordarme los enfoques. Voy a poner los hechos en específico, eh, los elementos de la teoría jurídica y las pruebas en específico. Entonces vamos a ir en este cuadro ya haciendo las proposiciones fácticas, una relación lineal de pruebas, hechos y derecho. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de que es un despido injustificado, bueno, pues entonces, ¿cuándo fue el hecho que se dio en este despido justificado y qué pruebas tengo yo para demostrarlo? Digo, esto es un ejemplo así muy sencillo, no es que esté así súper exacto, pero bueno, o sea, conceptualmente para que veamos gráficamente, pues cómo se sigue la suerte de construir este cuadro de teoría del caso, ¿no? Ir deconstruyendo los hechos y los elementos jurídicos que necesitamos probar para relacionarlos con cada una de estas pruebas. Recuerda, la teoría del caso tiene que ser creíble y lógica, no se vale también contar una historia ahí que por la experiencia, por la lógica, pues de plano no sea creíble.
debe ser expresada en términos claros, en lenguaje democrático, lenguaje incluyente, no reproducir desigualdades a través de nuestros mensajes y de la forma en la que redactamos y explicamos los hechos y las pruebas. Debe considerar las debilidades y fortalezas del caso. Decíamos que cuando estemos respondiendo el quién, qué, cuándo, dónde y por qué, tenemos que hacer las preguntas también sobre, pues bueno, ¿no? Y si tenemos otra versión de los hechos, y si esto lo prueba alguien más, o sea, también en este ejercicio dialéctico y progresivo de ir rebotando las hipótesis y mejorando la hipótesis hasta que tengamos la teoría del caso, pues también van a aparecer muchas debilidades y fortalezas del caso que tenemos que estar listos para afrontar. Tiene que ser lo suficientemente flexible nuestra teoría del caso como para poder responder a los ataques que estén dando las contrapartes. Y bueno, una vez que ya hemos definido todo esto, hicimos este cuadro, la teoría del caso está clarísimo, hicimos proposiciones fácticas, ¿qué hacemos? Pues bueno, ¿no? En teoría, ya para este curso y para efectos de este curso, pues toca exponer la teoría del caso en la audiencia del juicio oral. ¿Cuándo se expone en el juicio oral específicamente? Pues en el momento en el que nos toca dar los alegatos. Ya hablaremos de eso seguramente más adelante en el curso, pero pues yo les quiero dejar como 3 opciones de métodos para exponer la teoría del caso en el juicio oral. Ya sea en orden cronológico, empezar relatando los hechos tal cual fueron sucediendo. Entonces, primero todos los hechos y luego relacionamos, ¿no? Este hecho específico que se dijo de primero se relaciona con esta prueba y con este aspecto jurídico, tal cual, ¿no? Es como hacer un relato de los hechos de manera cronológica y exponer ese cuadrito. Luego podemos también tener otra forma de exponer la teoría del caso por importancia de la prueba, destacar el valor que debe otorgarse a determinada prueba de más a menos relevante. Entonces, por ejemplo, si teníamos la fe de hechos del notario que literalmente tomó nota y dio fe de todo lo que sucedió ese día, que era tal cual, vio que llegaste al trabajo, que la gerente no te dejó pasar y que te dijo que estabas castigado, bueno, pues igual y esa prueba es una prueba muy relevante que hay que enaltecerla y hacérsela ver al tribunal y a partir de esa prueba ir demostrando, ir relacionando los hechos y la teoría jurídica. Y también puede ser por temas, las proposiciones fácticas, probatorias y jurídicas se pueden exponer con base en las diversas temáticas de un hecho y suceso. Entonces, por ejemplo, si hay un hecho, por ejemplo, que es un despido, que tiene varios temas como de odio, de discriminación y de, pues además ciertas circunstancias que sucedieron en el lugar, pues igual y primero hablar de la discriminación, luego hablar de este hecho. Y bueno, ¿no? Como dividir la exposición de lo que sucedió, que todo está probado y que todo está relacionado con elementos jurídicos, pero pues a partir de temáticas que son pues muy, digamos, como muy llamativas para el tribunal, ¿no? Y persuasivas. Eso sería todo por la sesión de hoy. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente tema. Gracias.